Hola, buenas tardes. En la materia de desarmonía en el enfoque transpersonal, trataremos el tema alcances y limitaciones de las clasificaciones indexadas oficiales y está elaborado por Vianney Martínez Ubiera. Iniciaremos hablando de la estructura general del DSM-5. Este manual contiene una serie de cambios respecto a las versiones anteriores y su publicación generó variadas polémicas. Algunos de los cambios más visibles guardan relación con la denominación y estructuración del manual, incluyendo el cambio de un número arábigo en lugar del conocido romano. La razón es que esto facilite realizar cambios abreviados respecto a la versión, añadiendo un punto y un número adicional, por ejemplo, 5.1 y 5.2. La remoción del sistema multiaxial ahora pone en un mismo nivel los ejes 1, 2 y 3, trastornos psiquiátricos, trastornos de la personalidad y otras condiciones médicas, y agrega en forma separada los factores psicosociales, antes eje 4, y el nivel de funcionamiento, antes eje 5. Esto facilita el acercamiento de la clasificación psiquiátrica a los trastornos de personalidad, permitiendo que se nivelen las condiciones con el resto de los trastornos. Sin embargo, esta nueva forma también entorpece la enseñanza de la especialidad de psiquiatría. El orden de los capítulos ha sido reestructurado, conjuntando los trastornos más similares y aparentemente relacionados entre sí, presuntamente con la finalidad de alinear este manual con el CIE 11, quedando de la siguiente manera. Por su parte, el CIE 11 en esta versión propone una arquitectura apropiada a una clasificación diagnóstica de los trastornos mentales y del comportamiento. El CIE 11 es utilizado por la Organización Mundial de la Salud, resultando de trascendencia el mejorar la utilidad clínica de este manual, alinear la clasificación más con la actual investigación y práctica clínica, optándose por una estructura lineal que facilite el uso del manual y a su vez práctica clínica, y en la dirección de similitud y armonización con el DSM-5. Por lo cual, los cambios incluyen la reestructuración de la jerarquía, inclusión de terminología más actual y agrupaciones específicas para episodios únicos de uso nocivo, patrón de uso perjudicial, dependencia, intoxicación y abstinencia por tipo de sustancias. Al respecto, la estructura del apartado del CIE 11, orientado a los trastornos mentales, es decir, el capítulo 6, trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo, ha quedado de la siguiente manera. Clasificación y criterios de diagnóstico globales de los trastornos de la personalidad en el DSM-5 y el CIE 11. Como se indicó en el punto anterior, el orden de los capítulos ha sido reestructurado, conjuntando los trastornos más similares y aparentemente relacionados entre sí, con una razón: la búsqueda de alinear el DSM-5 con el CIE 11, fomentar la investigación al interior de grupos diagnósticos con la intención de avanzar en la comprensión de sus relaciones, patrones comunes y eventuales causas de los trastornos, y en la medida de lo posible, el desarrollo de nuevos tratamientos. Asimismo, la intención de reestructurar la jerarquía, la inclusión de terminología más actual y agrupaciones específicas para episodios únicos de uso nocivo, el patrón de uso perjudicial, dependencia, intoxicación y abstinencia por uso de sustancias, promueve un empate entre ambos sistemas de evaluación. En estos manuales se incorporan numerosas novedades, entre ellas el cambio de clasificación de síntomas para la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos que en la antigüedad se establecían como una división en diferentes subtipos. Además, propone categorizar a estos pacientes con síntomas psicóticos en función de 6 dominios principales, con indicadores de presencia y de gravedad. Por lo que hace a los trastornos por uso de sustancias,
se espera que se adecúen mejor a la realidad clínica y permitan mejoras en la orientación y prevención, así como el tratamiento de dichos trastornos. Otro de los cambios ha sido la inclusión de la transexualidad en el apartado de comportamientos sexuales, dándose de baja como trastorno o desorden de la identidad de género. Se ha incorporado el trastorno por videojuegos dentro de la clasificación de trastornos debidos a comportamientos adictivos, por lo que el DSM-5 presenta una estructura global conforme al CIE-11. Representa los aspectos del desarrollo relacionados con el diagnóstico. Hay una integración de hallazgos más recientes. Hay una consolidación del trastorno autista de Asperger y del trastorno generalizado del desarrollo. Se genera una clasificación perfeccionada de los trastornos bipolares y depresivos y una reestructuración de los trastornos por consumo de sustancias por motivos de coherencia y claridad. Mejora la especificidad de los trastornos neurocognitivos mayor y leve y la transición de la conceptualización de los trastornos de personalidad. Además, se agrega una nueva sección, 3 nuevos trastornos y características. Convergencias y divergencias existentes entre ambos sistemas de clasificación. El DSM-5 tiene como objetivo una descripción sistemática de los criterios diagnósticos y características propias de un trastorno. El CIE-11 tiene como objetivo realizar un registro y análisis de las características presentes del trastorno. El DSM-5 ha sido elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría, como una organización americana de mayor renombre respecto al estudio de problemas de salud mental. El CIE-11 fue elaborado y revisado por la Organización Mundial de la Salud, como una organización de repercusión a nivel mundial. El DSM-5 está basado en una perspectiva y entendimiento de la psique conforme al entendimiento de la mentalidad y culturas occidental. Y el CIE-11 considera las diversas culturas respecto a las problemáticas existentes propias de cada región, por lo que es más transcultural, con mayor aplicabilidad en diversas partes del mundo, pues se apega a las diferentes circunstancias y modos de ver la realidad. Ambos sistemas convergen en que la evaluación no sea axial, sin ejes, en el que la entrevista y la historia clínica, así como el juicio clínico, fundamenten el diagnóstico. Las convergencias destacables son la inclusión del trastorno bipolar en la CIE-11 y la exigencia adicional, además de la euforia o la irritabilidad de un aumento de la energía o de la actividad para el diagnóstico de hipo o manía en ambas clasificaciones. El mantenimiento del diagnóstico del trastorno mixto ansioso-depresivo, del duelo como criterio de exclusión de depresión mayor, el diagnóstico de episodio mixto en el trastorno bipolar son algunas de las principales divergencias en la versión beta de la CIE-11 respecto al ya editado DSM-5. Y algunas otras divergencias específicas del DSM-5 son el psicopatologizar algunos problemas de la vida cotidiana, como el duelo, la generación de falsos positivos y la estigmatización del paciente y el uso indiscriminado de una prescripción farmacológica, especialmente en el ámbito infantil, en el que se agrega como nueva categoría diagnóstica las rabietas dentro del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Y en el CIE-11 este no se incluye. Se contempló una categoría similar en inicio, pero actualmente no está considerada. Explicación del por qué se dice que el DSM-5 y el CIE-11 ofrecen clasificaciones categoriales de las patologías psicológicas. El modelo categorial se asocia a conceptos como categoría, conjunto, clase, clúster,
o tipo y corresponde a una clasificación basada en la agrupación de síntomas y síndromes de los trastornos mentales. Palabras más, palabras menos, corresponde a una clasificación basada en la agrupación de síntomas y síndromes de los trastornos mentales, que clasifica las enfermedades como condiciones cualitativamente discernibles entre ellas, que además deben reunir 3 criterios fundamentales o características: ser discretas, ser mutuamente exclusivas y ser exhaustivas. Para ser discretas, los elementos asignados a diferentes categorías no deben compartir entre ellos las características relevantes a la clasificación. Para ser mutuamente exclusivas, si un elemento cabe en una categoría, no puede caber en otra. Por lo tanto, se espera, en el caso de las clasificaciones de la psicopatología, que si una persona padece un trastorno determinado, no puede padecer otro al mismo tiempo. Finalmente, una categoría será exhaustiva si todos los elementos ubicados en una categoría determinada comparten las mismas características relevantes. Esto significa que todas las personas clasificadas bajo un mismo diagnóstico compartan los mismos síntomas descritos para una categoría diagnóstica. Y sus ventajas serán facilitar la comunicación o la creación de diseños para la investigación, que es fácilmente memorizable, que responde mejor a las exigencias de una organización institucional asistencial, entre ellos la administración y archivo de historia clínica, planificación de servicios y realización de estudios epidemiológicos. Por último, da unidad a la psicopatología manifestada por una persona al integrar diversos elementos en una única configuración. Criticando los sistemas categoriales del DSM-5 y el CIE-11 desde la aproximación dimensional. Las descripciones dimensionales utilizan metáforas espaciales y toda vez que ofrecen diversas ventajas, entre ellas permiten combinar diversos atributos clínicos en una representación multifactorial, evitando pérdida valiosa de información, favorecen la interpretación de la psicopatología y la normalidad como extremos de un continuo, facilitando la asignación de casos atípicos, normalmente síntomas por exceso, por ejemplo, hipersomnia o aumento del apetito, y permiten apreciar con facilidad los cambios experimentados por los individuos. Por lo que el modelo dimensional critica a los sistemas categoriales al ser cualitativa y que en esta no se hace una clara diferencia cuantitativa de los rasgos más característicos del trastorno y sus grados de relevancia clínica, por lo que múltiples estudiosos han planteado abiertamente la inutilidad de un sistema de diagnóstico y clasificación basado en categorías mutuamente excluyentes y reivindican mejoras urgentes en la evaluación de los trastornos de personalidad, en cuanto a que es inadecuada, poco fiable y con frecuencia errónea. Los estudiosos al respecto señalan como crítica que esta es cualitativa. No establece una clara diferencia cuantitativa de los rasgos más característicos del trastorno y sus grados de relevancia clínica. Se encuentra basado en categorías mutuamente excluyentes y que la evaluación es inadecuada, poco fiable y con frecuencia errónea, por lo que se pretende desde la aproximación dimensional mejoras urgentes en la evaluación, especialmente en los trastornos de la personalidad. Diferencias fundamentales entre la aproximación categorial y dimensional al análisis y clasificación de los desórdenes mentales. Los estudiosos de ambos sistemas validan que el sistema de categorización de los desórdenes de personalidad puede facilitar la comunicación entre los clínicos y ayudar a establecer
una guía respecto a la propuesta de un tratamiento. Sin embargo, ya en el DSM-4 se apreciaba que la exactitud y la validez del diagnóstico del eje 2 presentaba grandes y graves problemas, como a continuación se menciona. Ausencia de un punto de corte significativo para diferenciar el funcionamiento normal del patológico, toda vez que en esta existe cierta dificultad para el establecimiento de un punto de corte entre la normalidad y la anormalidad. Resulta esto arbitrario, no obstante que se indique que de estar presente la mitad más uno de los síntomas que se señalan como característicos de cada trastorno de la personalidad y que los umbrales diagnósticos no cuentan con una explicación suficiente o se hayan justificado. Otros investigadores agregan que los rasgos de personalidad desadaptivos se encuentran en la población en general sin diagnóstico y que bajo dicha circunstancia debe evaluarse con mayor rigor científico la sintomatología considerada como variante desadaptivo de los rasgos de la personalidad manifestados por la población normal. El segundo punto corresponde a los límites entre los trastornos mentales del eje 1 y los trastornos de la personalidad del eje 2, que reflejan una amplia concurrencia entre ambos tipos de trastornos. Al respecto, los investigadores se refieren a que representa un problema la separación de los trastornos mentales en el eje 1 y los trastornos de personalidad en el eje 2, y que los límites entre ambos tipos de trastorno son con frecuencia difusos, dando lugar a una alta comorbilidad entre ellos. Además de que la presencia simultánea de síntomas entre dichos ejes es claramente visible en la práctica clínica. Agregan que resultan más frecuentes los relacionados con las alteraciones del estado de ánimo, la ansiedad y el abuso de consumo de sustancias, y que los trastornos de la personalidad en el cuadro clínico es importante porque existe evidencia experimental que demuestra la influencia de los trastornos de personalidad en el pronóstico terapéutico de los casos clínicos. La comorbilidad de un trastorno mental con algún trastorno de la personalidad incrementa la dificultad en el manejo de estos pacientes. Y en el ámbito específico del consumo de sustancias, la presencia de un trastorno de la personalidad produce el mayor riesgo de recaída o de abandono del tratamiento. Por último, el inciso C, la comorbilidad entre los diagnósticos de los desórdenes de personalidad. Livesey indica que tampoco parece haber una clara evidencia que apoye la existencia de fronteras cualitativamente diferentes entre las categorías diagnósticas de los trastornos de la personalidad, lo que lleva a que la mayoría de los presenten criterios diagnósticos para un número excesivo de trastornos de la personalidad. Por su parte, la teoría dimensional señala, en psicología, el término dimensión se entiende como el conjunto de magnitudes que sirven para definir un fenómeno psicológico, y en dicha teoría se analizan 3 puntos. A, hay una única estructura de rasgos que subyace a la personalidad normal y patológica. B, dentro de la personalidad normal, los rasgos de personalidad muestran amplias diferencias individuales en función de las características personales y el estilo adaptativo de pensamiento, sentimiento y conducta. Y C, las disfunciones de la personalidad se caracterizan por expresiones extremas y rígidas de los rasgos de la personalidad, que suponen una disfunción en la manera de pensar, sentir y actuar. Por lo que hace a los modelos dimensionales, hacen pensar en la progresiva implantación en el terreno de los trastornos de la personalidad. Al respecto, queda mucho por hacer. Primero, trabajar en la aceptación de los clínicos a utilizar la clasificación diagnóstica, con la que pocos están familiarizados y la hallan compleja y complicada para la toma de decisiones, relativo al diagnóstico y tratamiento al modelo dimensional.
Ventajas que tiene el sistema dimensional para dar cuenta de las relaciones existentes entre manifestaciones normales, trastornos de la personalidad y patologías mentales. Las ventajas que ofrece la concepción dimensional van en razón de que el número de características diagnósticas es un índice de gravedad y toma en cuenta sus efectos en el funcionamiento cotidiano de las personas. Añadimos que el modelo dimensional es un modelo psicológico y que la evaluación se emplea para abordar el funcionamiento psicológico y la gravedad de los problemas presentes. Y C, por lo que en esta se reconocen grandes diferencias en cuanto al número e intensidad de las quejas, sino que también evalúa el perfil de funcionamiento, que incluye la personalidad, la autoestima, las emociones, la inteligencia y las estrategias de afrontamiento. Por lo que las dimensiones psicológicas contempladas reflejan el funcionamiento del paciente en sus diversos contextos vitales, como son cogniciones, emociones, personalidad, inteligencia, autoestima, estrategias de afrontamiento, calidad de vida, aprovechamiento escolar y, en su caso, desempeño laboral. Por lo que se plantea que los rasgos de personalidad deben ser considerados como dimensiones que oscilan de la personalidad normal en un extremo de la dimensión a los desórdenes de personalidad en el otro extremo de la dimensión. Tal forma que los trastornos de personalidad no serían categorías discretas, sino la expresión extrema de un conjunto de rasgos de personalidad, mostrando los elementos que configuran las diversas disfunciones y psicopatologías por exceso o por defecto, así como diversas características que se encuentran presentes en la normalidad mental. Al respecto, se han propuesto diversos sistemas, entre los que destacan el modelo de los 5 factores de Costa y McRae, el modelo dimensional de la personalidad básica y patológica de Libesley, el programa para la personalidad adaptativa y desadaptativa de Clark. Con esto termino mi presentación. Referencias, por si ustedes desean investigar más. Gracias. Por mi parte es todo. Que pasen buena tarde.